¿Tú has tenido alguna vez que escapar? Nos seguimos maravillando, nos seguimos asombrando del ruido. ¿Tú has tenido alguna vez que escapar de algún sitio para irte a otro? ¿Has tenido que escapar de algo en tu vida? Pues fíjate, a ver si se quita el sonido, el ruido. Hace un tiempo, Esther leyó un libro que se llamaba El hombre celestial. Yo no había escuchado jamás de ese libro, el hombre celestial. Ese libro cuenta la historia de un pastor chino. Y cómo yo he leído otros libros acerca de pastores chinos, de la obra de Dios en China, de la iglesia subterránea en China, etcétera. Pero concretamente de ese libro y de ese pastor yo jamás había escuchado. En algún momento Esther lo vio el libro y lo compró y lo leyó. Cuando lo leyó me dijo: papá, sería bueno que leyeras el libro, que leyeras el libro, a mí me ha hecho mucho bien. Y yo empecé a leer el libro. No os puedo decir el nombre del pastor chino porque ya sabéis que el chino no es mi lengua fuerte, y el nombre es un poco delicado. Pero el libro se llama El hombre celestial. Y en este libro cuenta cómo este hombre se convirtió, conoció al Señor, el Señor lo llamó a la obra, empezó a reunirse en casa, a predicar el Evangelio. Y como pasa en muchas ocasiones en China, pues se le persiguió y estuvo en la cárcel en varios momentos, se le torturó en varios momentos. Sus padres conocieron a Cristo, su familia iba de un sitio para otro levantando iglesias, reuniéndose en las casas, etcétera, ¿no? Y en el libro hay un momento en el que lo meten en la cárcel, y es una cárcel de alta seguridad, y resulta que un día está en el patio de la cárcel, está juntamente con otros presos, está en el patio de la cárcel, y por alguna razón los otros presos se fueron y él se quedó solo en el patio de la cárcel, dando paseos allí en el patio, y de pronto la puerta de entrada de la cárcel, la puerta de entrada del patio que daba a otro patio para salir a la calle, se abrió. No había ningún guardia de seguridad, no había ningún vigilante, no había ningún policía, no había nadie. Se abrió. Entonces él empezó a andar hacia la puerta, llevaba, creo que eran 2 años, me parece, en la cárcel, como está haciendo Urbano, empezó a andar hacia la puerta y la puerta estaba abierta. Pasó la puerta, había otro patio y había otra puerta, la puerta de entrada, y la puerta también estaba abierta, tampoco había ningún vigilante, no había nadie de la seguridad. Entonces él tranquilamente pasó por la puerta y se fue de la cárcel, se escapó de la cárcel. No había nadie que le impidiese ir. No había absolutamente, fue algo milagroso porque esas puertas siempre están abiertas, cerradas, siempre están los vigilantes con su escopeta, etcétera, ¿no? Sin embargo, en ese momento las 2 puertas se abrieron sin ningún vigilante y salió y siguió su ministerio predicando, yendo a las casas, compartiendo la palabra. Eso fue un milagro. Se escapó de la cárcel porque Dios literalmente abrió la cárcel. Me recuerda también a Pedro, cuando Pedro estaba en la cárcel, y cómo el Señor, en esta ocasión con ángeles, el Señor abrió la puerta y Pedro se escapó de la cárcel. ¿Recordáis también a José? Cómo José escapó de la mujer de Potifar. ¿Recordáis cómo Pablo se escapó de Damasco descolgado de un muro en una cuneta? Hay veces, hermanos y hermanas, hay veces que tenemos que escapar. Hay veces no nos gusta escapar, pero a veces tenemos que escapar. Tenemos que escapar de la situación, de la realidad, de la persona, de muchas maneras. Hay veces que no tenemos más remedio que salir corriendo y escapar. David también se escapó. Mira lo que dice en 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. 1 Samuel capítulo 22,
versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Fijaros, hermanos y hermanas, y amigos que nos visitáis, fijaros que quién es el que se escapa. Fijaros quién es el que sale corriendo, escapándose de Saúl. El hombre el que Dios había elegido como rey, ese es el que se escapa, David. Dios lo había elegido como rey. El hombre que mató a Goliat, que se enfrentó a Goliat, cosa que ninguno del ejército había hecho, y sin embargo él se enfrentó a Goliat y lo mató. El hombre al que la gente lo aplaudía por las calles, iba por las calles y la gente le aplaudía y las mujeres gritaban. El que mató a sus miles, tenía el favor del pueblo, el pueblo estaba contento con él y le aplaudían, era el héroe de la gente. El hombre que tuvo una preciosa amistad con Jonatán, una amistad que hasta el día de hoy sigue siendo una de las más relevantes y que nos habla mucho acerca de la importancia de la amistad. El hombre que había elegido Dios para ser rey, el hombre que mató a Goliat, el hombre al que la gente le aplaudía por las calles, y el hombre que tuvo una preciosa amistad con Jonatán, pero desgraciadamente también fue el hombre al que el rey Saúl, lleno de celos, quiso matar. Ese fue también el hombre, tristemente, el hombre al que el rey Saúl, que se consumía por los celos, quiso matar. Y David no tuvo más remedio que escapar. Saúl no intentó matarlo solamente una vez, como todos sabéis, lo intentó matar en varias ocasiones. Y David no tuvo más remedio que escapar. ¿Y a dónde escapó? ¿A dónde salió corriendo? ¿Cuál fue su refugio? En la cueva de Adulam. La cueva de Adulam. Es interesante porque la palabra Adulam significa refugio. Refugio, es decir, David se refugió en ese desierto, en esa cueva, Adulam, cuyo significado es refugio. Él se refugió en la cueva y en realidad se refugió también en la persona de Dios. David se fue a la cueva a refugiarse. Es interesante porque en esa cueva David escribió varios salmos. Uno de esos salmos que escribió lo encontramos en el Salmo 57, versículo 1 al 3. Salmo 57, versículo 1 al 3 dice: Salmo 57, versículo 1 al 3 dice lo siguiente: al músico principal, sabéis que estas letras que aparecen encima del Salmo no son bíblicas, están puestas por los hombres para guiarnos, ilustrarnos, etc., ¿no? Dice: al músico principal, sobre no destruyas, Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Y dice el Salmo 57 del 1 al 3: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia que me acosa. Shelah. Dios enviará su misericordia y su verdad. Podéis seguir leyendo el Salmo en vuestra casa tranquilamente, pero aquí, cuando David escapa a la cueva de refugio, a la cueva de Adulam, una de las cosas que hace David es escribir el Salmo. Y en este Salmo, en este principio del Salmo que está hablando de la misericordia de Dios. Está diciendo que él en medio de esta situación también ha confiado su alma en las manos de Dios. Está diciendo que bajo las sombras de las alas de Dios se refugiará. Y fijaros esta expresión que está diciendo aquí. Dice: en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Hasta que pasen los quebrantos. A mí me parece una expresión realmente dentro del dolor que tiene, dentro del sufrimiento que hay, dentro de lo duro que es esta palabra quebranto. A mí me parece una expresión hermosísima. Yo me refugio en ti hasta que pasen los quebrantos, hasta que pasen esos momentos. Todos los que estamos aquí vamos a experimentar en nuestra vida quebrantos. Y todos los que estamos aquí vamos a experimentar no solamente la persecución
en este caso de un rey hacia David. Podemos experimentar muchas persecuciones, muchas injusticias, muchas cosas que pueden ocurrir en nuestra vida. Podemos experimentar el sufrimiento, la tribulación, el horror en nuestras vidas. Hay momentos de quebrantos, hay momentos de bonanza, hay momentos de tranquilidad, hay momentos de bendiciones, hay momentos donde somos los más felices del mundo, hay momentos donde la vida nos sonríe, hay momentos donde todo sale muy bien y la vida es un 10 por encima de 10. La vida es preciosa, pero hay momentos de quebrantos. Hay momentos de quebrantos, hay momentos de dolor y de sufrimiento, de no entender, de momentos muy complicados, donde nos hacemos multitud de preguntas y no escuchamos la respuesta de Dios. No escuchamos cómo Dios nos va contestando. Hay momentos de quebranto. Y David se refugió en ese refugio en Adulán hasta que pasen los quebrantos. Cuando pasan los quebrantos, lo único que tú puedes hacer es refugiarte en Adulán. Cuando pasen los quebrantos, lo único que tú puedes hacer es refugiarte en la cueva. Lo único que tú puedes hacer, porque muchas veces le decimos al Señor, Señor, ¿por qué? Pero tú vas a escuchar el silencio de Dios. Y te vas a tener que refugiar en Cristo, esconderte en Cristo. Te vas a tener que refugiar en la palabra y ver lo que la palabra de Dios en ese momento te va a consolar, te va a animar, te va a fortalecer. Te vas a consolar, vas a estar también en momentos de soledad donde prácticamente nadie va a estar contigo, solamente Cristo, solamente el Trino Dios va a estar contigo y tendrás que esperar que pasen los quebrantos, que pasen los sufrimientos, que pase el dolor. A veces los quebrantos pasan en 2 días, a veces pasan en 2 meses, a veces son 2 años y a veces son 20 años. Hasta que pasen los quebrantos tendrás que refugiarte en la cueva de Adulán. David escribió otro salmo también en esta cueva, el Salmo 142. Dice el Salmo 142, esto vamos a leerlo porque es más cortito. Salmo 142 dice: Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Este es otro salmo donde David en el refugio está hablando con el Señor, está escribiendo, está orando con el Señor y está hablando cómo su espíritu se angustiaba, está hablando de cómo clamó al Señor, está hablando de que en medio de ese refugio, en medio de esa situación, en medio de ese quebranto, el Señor es su esperanza, sabe que el Señor le escucha y dice en los últimos versículos: líbrame de los que me persiguen, líbrame de Saúl, líbrame de los soldados que me están persiguiendo, porque son más fuertes que yo. Yo no soy nadie, pero Saúl es un rey grandísimo, tiene miles de soldados. Líbrame de los que son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Saca mi alma de esta situación, Señor, para que alabe mi nombre, tu nombre, Señor. Aquí, en el refugio, en la cueva de Adulán, David no tuvo más remedio que ponerse delante de rodillas y clamar al Señor. No tuvo más remedio que buscar al Señor en ese refugio. Quizás sea lo único que vas a escuchar en esta mañana. Quizás sea lo único que te vas a llevar esta mañana, aparte de que Dios sigue asombrándonos. Pero quiero decirte que ese Dios que sigue asombrándonos es el Dios que te da refugio. Es el Dios en el que te puedes refugiar continuamente. Habrá Saúles en tu vida, habrá soldados en tu vida, habrá situaciones en tu vida, habrá momentos difíciles en tu vida. Y cuando eso ocurre, lo único que tú puedes hacer es refugiarte en la cueva de Adulán, refugiarte en el Señor. Fijaros que David no fue solo a la cueva. David, dice el texto, yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán. Y fíjate lo que dice.
Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. David no fue solo a la cueva. David estuvo con su familia lo acompañó allí a la cueva. Es interesante este dato porque si miramos hacia atrás veremos que no siempre la familia de David estuvo de acuerdo con David. No siempre la familia de David le dio un abrazo a David. No siempre la familia de David creyó en David. Mira lo que dice en el capítulo 16, en el versículo 11. Capítulo 16, versículo 11. Dice: entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. El Señor le dice a Samuel: ve a tal sitio, ve a tal lugar, ve a tal casa, porque allí va a estar el futuro rey de Israel. Y Samuel llega allí, se junta allí en la casa, se junta con todos aquellos hombres, con todos aquellos hermanos, y va a pasar uno por uno. Y él cree que el primero, que es alto, que es guapote, igual que Saúl, que es el más fuerte y tal, él cree que él va a ser el futuro rey. Y Dios le dice: no es este, sigue buscando. Y Samuel sigue buscando, y va pasando el examen uno por uno de estos hermanos, y llega al último y dice Samuel: aquí no está, yo no percibo, yo no veo la dirección de Dios, yo no noto que el Señor me esté guiando, que aquí está el rey. Y le dice al padre: ¿no tendrás otro hijo? Y el padre, un poquito descolocado, le dice: sí, tengo otro hijo. ¿Y dónde está tu hijo? Trabajando, cuidando las ovejas. ¿Por qué no está aquí? ¿Por qué no la traes? Es una pregunta que siempre me he hecho yo. ¿Por qué estaban todos los hermanos de David y no estaba David? Y la única conclusión que yo llego, yo no sé tú, pero la única conclusión que yo llego es que ni siquiera el padre confiaba en él. Ni siquiera el padre apostaba por él. Él era el más pequeño, él estaba allí con el ganado, estaba allí con las ovejas, y los otros eran antes que él, y estaban mirando antes a ellos. Y Samuel diría, el padre diría: si viene el profeta Samuel y va a elegir un rey, seguramente será uno de estos hijos. Pero David, el más pequeño, allí apartado, cuidando las ovejas, el más enclenque, allí, y no lo llamó. ¿Para qué lo iba a llamar si él pensaba que su hijo no iba a pasar ni iba a ser el futuro rey? Pero no solamente con su padre. No solamente su padre no le dio el lugar, no solamente su padre no lo llamó a estar también con los hermanos, sino que sus propios hermanos también tenían una opinión muy, digamos, delicada con respecto a David. Capítulo 17, versículo 28. David va al campamento donde están los filisteos, de donde estaba Goliat. Están allí los soldados, están allí todos los judíos, y el padre le dice a David: ve y lleva la comida a tus hermanos, lleva comida a tus hermanos. Los hermanos están allí con el ejército. Los hermanos están viendo a Goliat y el ejército extranjero, el ejército de los filisteos. Y ningún israelita, ni los hermanos, se presentaron ante la batalla. Y llega David y ve aquella circunstancia y le da la comida a sus hermanos. Y fíjate lo que dice uno de sus hermanos: y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es decir, David hace caso a su padre, David va al campamento, David lleva la comida a sus hermanos, David está preguntando por la cuestión, David está diciendo quién se va a enfrentar a este filisteo incircunciso, quién va a enfrentarse a esto, y su hermano, el hermano mayor, le está diciendo: ¿para qué has venido? ¿Para qué estás aquí? ¿Quién has dejado? Fijaros el tono irónico de la palabra. ¿A quién has dejado aquellas pocas ovejas? Tú eres un hombre de ovejas. Tú tendrías que estar con las ovejas. Tú tienes que estar trabajando allí. Tú no eres un soldado. Tú no eres un guerrero. Tú no eres como yo. Aquí están los hombres. Tú vete con las ovejas. Vete allí con los animalitos que papá ha puesto allí y que tú los cuides. Y fijaros que no solamente separáis, sino que va más. Le está diciendo: yo conozco tu soberbia, yo conozco la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Tú has venido para observarnos, tú has venido para ver lo que hay,
Tú has venido para ver si nos vencen, tú has venido para ver si nosotros nos enfrentamos, tú has venido para juzgarnos, tú has venido para criticarnos, tú has venido para observar y ver lo que podemos hacer. Tú eres un hombre lleno de soberbia, un hombre malicioso en tu corazón. Ni el padre confiaba en él, ni los hermanos confiaban en él. La opinión que tenían de David era una opinión realmente desastrosa, tanto el padre como los hermanos de David. Y sin embargo, con el paso del tiempo, tanto el padre como los hermanos, llega un momento en que cambian su actitud, en que cambian, empiezan a ver algo, empiezan a observar, empiezan como el propio Samuel lo dice, este va a ser el futuro rey, y empiezan a ver también lo que Dios está haciendo a través de David. Déjame decirte una cosa en esta mañana, una cosa muy clarita, y te lo digo con todo mi corazón y con toda mi alma. Si los demás no confían en ti, si tu familia no confía en ti, si tu familia no te cuenta, no piensa en ti, Dios piensa en ti, Dios confía en ti. La vida está llena de personas que han sido expulsadas de su casa, que sus hermanos no quieren saber nada de ello, que sus padres lo han desechado, que no les han dado oportunidades. La vida está llena de personas que no creen en sí mismas, que no piensan bien de sí mismas por el dolor que han acumulado cuando eran pequeños. Pero Dios sí confía en ellos. Dios sí confía en ellos. Dios confía en ti. No importa que tu familia más cercana no crea en ti, Dios cree en ti. No importa que tus hermanos piensen que tú no vales nada, Dios cree en ti, confía en ti, piensa en ti, planifica para ti y tiene un plan para ti. Aunque los demás no lo crean, aunque los demás no piensen en ti, aunque los demás te pongan zancadillas, Dios confía en ti y tiene un propósito para tu vida. Y tiene una enseñanza para toda tu vida. Y tiene un plan también para tu vida. Al final, hermanos y hermanas, es interesante esto porque hubo un cambio en la familia. Hubo un cambio en la familia con respecto a David. David seguía siendo igual, pero fue la familia la que cambió con respecto a David. Al final, hermanos, las situaciones de la vida, los momentos de la vida, los quebrantos de la vida, en esos momentos donde estamos con persecuciones, con sufrimientos, con tribulaciones, etcétera, etcétera, al final lo que va a quedar en una familia normal y corriente, en una familia que se amen y se apoyen, al final cuando tú estés pasando por momentos delicados y momentos complicados, lo que va a quedar es tu familia. Lo que va a quedar es tu familia. Y tu familia es la que te va a alentar. Y tu familia es la que te va a animar. Y tu familia es la que te va a coger y te va a abrazar. Y tu familia es la que va a decir, vamos a orar por este problema. Al final, cuando estés en el momento de los quebrantos, cuando estés en la cueva de Adulam, tu familia estará contigo. Una familia normal, una familia que se amen, una familia que se apoyen, una familia que saque lo mejor del resto de la familia. Eso es lo que va a pasar, eso es lo que ocurre en una familia. Estamos en un momento, en una sociedad donde la familia está desestructurada, donde la familia está rota, incluso en la iglesia, en el ejército de Dios encontramos familias divididas, familias encontradas. Pero una familia normal y corriente, una familia que ame al Señor, que se amen, es una familia bendecida, maravillosa. Y al final, cuando tú estés en la cueva de Adulam, al final es tu familia la que va a estar contigo, la que te va a apoyar, la que te va a animar, la que te va a fortalecer. Si la familia no te apoya, ¿quién te va a apoyar? Si la familia no está contigo en el hospital, ¿quién va a ir al hospital? Si tu familia no te dice que lo puedes hacer, ¿quién te lo va a decir? Si la familia no te dice estoy contento contigo, ¿quién te lo va a decir? Si la familia no te dice puedes hacerlo, ¿quién te lo va a decir? La familia está ahí para apoyarse, para amarse, para entregarse. Es interesante cuando tú te fijas en la vida de Lot, de Noé, una de las cosas que ocurre en la vida de Noé, que a mí siempre me ha llamado la atención, es que el Señor le dice a Noé y a su familia entrar en el arca. Y entraron un montón de animales en el arca, pero también entraron la mujer de Noé, entró los hijos de Noé y entraron también las esposas de los hijos. El Señor tenía un plan para esa familia. ¿Por qué? Porque Noé era un hombre lleno de gracia, porque halló gracia delante de Dios. Noé era un hombre que estaba ahí y Dios confió en él. Y no solamente en él, sino que a través de él, el Señor hizo que su familia estuviese con el arca. Todos murieron, todo el género humano desapareció, menos la familia de Noé. Dios mete en el arca a tu familia.
Dios crea, confía en tu familia. Dios protege a tu familia, igual que protegió también a la familia de Noé. ¿Recordáis al sobrino de Lot? Su familia. ¿Recordáis cómo el sobrino de Abraham se lo llevaron? ¿Recordáis cómo unos reyes lo cogieron y se lo llevaron como esclavo? ¿Recordáis lo que hizo Abraham? Salió en la busca de su sobrino y lo rescató. Lot lo rescató porque era su sobrino. No se quedó tranquilamente ahí, sino que era su sobrino, y aunque su sobrino había actuado mal, porque lo dejó, lo abandonó, y además él eligió lo que para él era el mejor sitio, y para su tío, ahí te quedas tú. Sin embargo, Lot después fue rescatado por Abraham. ¿Recordáis a Job? ¿Recordáis a Job? ¿Recordáis cómo Job amaba a su familia? ¿Recordáis que se juntaban sus hijos? Y se juntaban y hacían fiestas. Y el hombre, el buen hombre, sacerdote, el pastor de la iglesia, de su casa, llegaba allí, y cuando sus hijos habían comido, habían hecho la fiesta, estaban allí, ¿qué es lo que hacía él? Intercedía delante de Dios. Oraba a Dios por si sus hijos habían cometido alguna infracción, algún pecado, alguna cosa mala. Y oraba a Dios, ponía a sus hijos en oración delante de Dios, porque Job sabía su función. Y su función, que era el sacerdote de la familia. Cosa que hoy en día se nos olvida. Los hombres somos los sacerdotes de la familia. Los hombres somos los pastores de la familia. Los hombres casados, los padres, tienen que aprender a darle tiempo a la familia. Tienen que aprender a orar por sus hijos. Tienen que aprender a interceder por sus hijos. Tienen que aprender a ser espirituales con sus hijos. Hoy en día lo que yo observo es una dejadez tremenda por parte de los hombres en la familia. Lo que yo observo es una dejadez tremenda por parte de los padres con respecto a su familia. Lo que yo observo es una falta de liderazgo espiritual por parte de los padres, de los hombres en la familia. Lo estamos dejando todo a la mujer. Todo lo estamos dejando a la mujer. Me cansa la historia, estoy cansado de esta historia, de que mi marido llega, trabaja un montón de horas, deja el dinero y ya está. Pero yo también trabajo, dice ella. Yo también trabajo, yo también estoy fuera muchas horas de mi casa. Y sin embargo después tengo que hacer un montón de cosas en mi casa, y mi marido tranquilamente viendo el Betis ahí sentado. Estoy cansado de escuchar eso. Esta misma semana lo he escuchado otra vez. Tenemos una dejadez. No sé si es por el ataque del feminismo, por un cierto complejo que tenemos los hombres. No sé exactamente por qué. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que la responsabilidad es del matrimonio, de los dos. Pero el hombre tiene que orar, enseñar, guiar a su familia. ¿Cuántos padres oran con sus hijos? ¿Cuántos padres van al colegio a preguntar cómo van sus hijos? ¿Cuántos padres leen la Biblia con sus hijos? ¿Cuántos padres le cuentan historias de la Biblia? ¿Cuántos padres juegan con sus hijos? ¿Cuántos padres lo dejan todo a que lo haga la madre, su esposa? ¿Cuánto? Estamos en una dejadez, y Dios nos va a pedir responsabilidades por esa dejadez. Dios nos va a pedir responsabilidad porque estamos dejando. El padre de familia, el marido, no solamente es el que lleva el dinero, y menos la sociedad que estamos viviendo, que hay muchísimas, las esposas también llevan el dinero. El matrimonio es responsabilidad de los dos. El matrimonio es responsabilidad, la educación de los hijos es responsabilidad de los dos. Y no basta solamente con decir yo trabajo y tú todavía. No, es un trabajo de los dos. Y hay como estoy diciendo, una dejadez tremenda de la responsabilidad del liderazgo por parte de los padres, y lo están dejando todo a la madre. A la madre. No solamente le acompañaron su familia, sus hermanos y la casa de su padre, sino fijaros que dice que hubo otras personas que se juntaron con él en la cueva de Adulam, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo eran estos 400 hombres? ¿Cómo eran estos 400 hombres? Pues fijaros que dice que eran afligidos, eran personas afligidas. Es interesante.
Estos 400 hombres fueron hombres afligidos, afligidos. ¿Tú recuerdas lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 13? ¿Tú recuerdas lo que dice el que tiene aflicción, que haga? El que pase por aflicción, que haga. ¿No nos acordamos? Oración. Oración. Lo que la Biblia nos... Gracias, Charito. Lo que la Biblia nos enseña es que si pasamos por un momento de aflicción, lo que hacía David en la cueva de Adulán, lo que hacía David allí era refugiarse y clamar al Señor, buscar al Señor. Tú estás afligido. Podemos hacer muchas cosas cuando estamos afligidos, pero una de las cosas que podemos hacer y debemos hacer cuando estamos afligidos es buscar al Señor, orar. Cuando estamos contentos, alabemos, exaltemos su nombre, cantemos a su nombre, escribamos canciones, cantemos. Pero cuando estamos tristes, cuando estamos mal, cuando estamos afligidos, busquemos al Señor en oración. No solamente estaban los afligidos, sino que también estaban los endeudados, hombres endeudados. El reinado de Saúl fue un reinado terrible, terrible. Hubo mucha gente que pasó a la pobreza, hubo mucha gente, y Dios lo había dicho, el rey, si buscáis un rey, el rey os va a sacar de todo. Ellos buscaban un rey, Dios se lo concedió, pero exprimió al pueblo, y muchos de las personas del pueblo fueron hombres endeudados, tenían problemas económicos, tenían problemas con el banco, tenían situaciones difíciles, se habían quedado muy pobres. Así que fijaros que el grupo que está siguiendo a la cueva de Adulán, a David, es un grupo donde hay hombres afligidos, donde hay hombres endeudados que lo han perdido todo por problemas económicos, gente que posiblemente había tenido mucho éxito antes y que ya no lo tenían, y hombres amargados. Vaya grupo, afligidos, endeudados y amargados. Y su jefe, David, allí en la cueva, el que lo estaba persiguiendo a Saúl, hecho polvo también. Vaya grupo, esos 400 hombres que estaban allí, hombres amargados. Mira lo que dice en Job, en el capítulo 21, Job, capítulo 21, versículo 22 al 25. Job, capítulo 21, versículo 22 al 25. Dice: ¿enseñará alguien a Dios sabiduría juzgando él a los que están elevados? Este morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. Igualmente yacerán ellos en el polvo y gusanos lo cubrirán. 2 personas, 2 hombres, 2 mujeres, da igual, 2 personas. Uno de esas personas dice que morirá en el vigor de su hermosura, todo quieto y pacífico. Sus vasijas estarán llenas de leche y sus huesos serán regados de tuétano. Es decir, esa persona morirá bien porque ha vivido bien. Morirá bien porque ha vivido bien. Para morir bien hay que vivir bien. Hay que vivir realmente como el Señor nos enseña en su palabra. Y aquí está poniendo este ejemplo de un hombre pacífico, de un hombre con vigor, de un hombre que tenía sus vasijas llenas de leche, es decir, con prosperidad, con riqueza, un hombre que estaba contento. Morirá, pero aprendió a vivir bien. ¿Cuántas veces vivimos de tal manera que no estamos viviendo? ¿Cuántas veces vivimos, hermanos, por ganar dinero, por tener más, y cuando tenemos más queremos más y más y más? Vivimos de una manera en que realmente no disfrutamos de las cosas pequeñas. La mayoría de las cosas que te van a ocurrir en tu vida son pequeñas, disfrútalas. Disfruta de las cosas pequeñas que Dios te da. Y aquí encontramos un hombre que va a morir bien porque ha vivido bien. Pero fíjate el otro hombre. Dice: y este otro morirá en amargura de ánimo y sin haber comido jamás con gusto. ¡Wow! ¿Tú conoces a alguien que esté siempre con amargado? ¿Tú conoces a alguna persona que esté siempre amargado? ¿Tú conoces a alguna familia que esté siempre amargada? ¿Tú conoces a gente en tu trabajo que están siempre amargados? ¿Tú te juntas con personas que están siempre amargados? Es terrible, aquí no, entre nosotros no,
entre nosotros somos el primer tipo, el primer hombre, pero ¿cuántas veces encontramos a hombres amargados? Amargados de ánimo, amargados porque tengo que trabajar, amargados porque no tengo que trabajar, amargados porque voy andando, amargados porque voy en coche, amargados porque me han dicho algo, amargados porque no me han dicho nada, amargados porque ha perdido. Por favor, hay gente que está amargada por todo y en todo. Amargado, cualquier cosa que ocurre en nuestra vida nos amargamos. Gente que están siempre en esa situación, como dice aquí, morirá en amargura de ánimo. Es terrible. Y tú conoces a gente que, fíjate lo que dice, la Biblia es tan descriptiva, fíjate lo que dice, sin haber comido jamás con gusto. Sin haber comido jamás con gusto. Es decir, que a ti te ponen un pollo en pepitoria y no lo comes con gusto. A ti te ponen ensaladilla de la buena y no lo comes con gusto. A ti una familia se gasta un dinero para invitarte y darte una buena comida y tú dices, no comes nunca con gusto. Qué triste, ¿verdad? Cuando el gusto es un placer que Dios nos ha dado y la comida es algo que Dios nos lo da también para pasarlo bien y para vivir, claro. Dos hombres. Uno vive bien y muere bien. El otro vive mal y muere mal. En amargura. Uno de los pecados más terribles que hay es el pecado de la amargura. Porque déjame decirte en esta mañana algo. Tú decides cómo vives. Yo no estoy en ti, ni tú en mí. Tú decides cómo vives. Y tú puedes vivir como la primera persona, quieto y pacífico, en el vigor de tu hermosura, y puedes morir como la otra persona en amargura de ánimo y siempre molestando, siempre triste, siempre amargado, y además comiendo, siempre echando la bronca, siempre peleándote, etcétera, etcétera. Y tú decides cómo vives. Una de las cosas que nos engañamos mucho, y es una terrible mentira, es cuando decimos, es que soy así. Es que Dios me ha creado así, ¿qué voy a hacer? Es que siempre soy muy serio. ¿Cómo que tú eres muy serio? Es que yo soy así. Y además que eso lo creen. Se creen eso. Cuando tú tomas la decisión de ser suave, cuando tú tomas la decisión de ser pacífico, cuando tú tomas la decisión de sonreír, cuando tú tomas la decisión de ser tierno, o tomas la decisión de estar enfadado, o tomas la decisión de estar gritando, o tomas la decisión de decir a todo está mal y todo está mal y todo está mal. Tú tomas la decisión. No te lo toma por ti, eres tú. Pues este grupo que había era un grupo realmente impresionante, en el mal sentido de la palabra. Hombres afligidos, hombres que estaban endeudados y hombres que estaban en amargura de espíritu. Vaya grupo, vaya grupo. Este fue el ejército de David. Los que nadie querían, los parias de la sociedad, los que no contaban para nadie, los don nadie. Y así también es el ejército de Dios. Y así también es el ejército de Dios. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31. 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 31. Y fíjate lo que dice aquí. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Este es el ejército de Dios. Este es el ejército de Dios. ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes somos superhéroes?
¿De dónde viene esa idea de que los creyentes somos muy buenos? ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes nos comemos el mundo? ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes salimos siempre victoriosos? ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes nos merecemos lo que vivimos? ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes podemos enriquecernos? ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes nunca vamos a pasar por enfermedades? ¿De dónde viene esa idea de que los creyentes nos vamos a comer el mundo por nuestra capacidad, que somos capaces de todo? El ejército de Dios no está lleno de gente soberbia. El ejército de Dios no está lleno de gente inteligente. El ejército de Dios no está lleno de gente con currículum y con muchas medallas. El ejército de Dios no está lleno de lo más importante, de lo más hermoso y de lo más sabio. Ese no es el ejército de Dios, ese es el ejército del mundo. El ejército de Dios está lleno de lo débil. El ejército de Dios está lleno de lo necio. El ejército de Dios está lleno de lo vil. El ejército de Dios está lleno de lo despreciado. Ese es el ejército de Dios. Ese eres tú y soy yo. No somos sabios según la carne, no somos poderosos, no somos lo mejor de lo mejor. No, lo que el Señor ha hecho con nosotros es: tú eres un gusano, te voy a usar como un gusano y te voy a convertir en una mariposa. Te voy a convertir en una mariposa. Eso es lo que hace el Señor. Nos saca de la miseria, nos saca de la cueva y nos lleva al palacio. Pero Él lo hace, no nosotros. Él lo hace, no nosotros. No olvides, por favor, que en tu vida, siempre en tu vida, tú no eres poderoso, ni noble, ni sabio. Tú eres una persona vil, débil, menospreciado, etc. Por eso Dios te usa. Porque déjame decirte algo. Dios no comparte su gloria con nadie. Y lo que tú eres es por su gracia. Y lo que tú haces es por su gracia. Y lo que tú vives es por su gracia. Eso es lo que hace el Señor. Me estoy cansado de las historias de que el Señor coge a lo mejor, a lo más. El Señor coge a lo peor. El Señor coge a los enfermos, a los desheredados, a los que están pasándolo mal. Y el Señor hace una labor de ellos y los cambia por completo, pero lo hace Él. Lo hace. La Iglesia busca buenos hombres. La Iglesia busca líderes perfectos. La Iglesia busca a los que tienen más currículum. Y el Señor busca a lo peor, para que Él sea exaltado. Para que Él sea exaltado. Los hombres buscamos cosas y el Señor llama a un hombre que es Moisés, que está en el desierto, y le dice: saca a mi pueblo. Eso es lo que hace el Señor. El Señor nos saca y nos exalta por Él, por su gracia. Y si hacemos algo, es por su gracia, no por nuestra capacidad, ni nuestra inteligencia. No somos nada. Y sin Él y con Él lo somos todo. Esto es lo que hace el Señor. Y fijaros también que dice el texto, ya para terminar, que dice: y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Lo eligieron a David como su jefe. Le dijeron: queremos que tú seas nuestro jefe. Hombres afligidos, hombres endeudados, hombres amargados. Y lo eligieron como jefe. Yo no sé, no tengo ni la menor idea. No sé cómo David, cuando vio a aquellos 400, le dijeron: queremos que sea tu jefe. No sé si David sonrió, estuvo muy contento, o David estuvo diciendo: voy a coger un caballo y voy corriendo de aquí. ¿Quién va a ser jefe de estos 400 hombres, de estos parias, de los don nadies que había allí? Pero lo eligieron jefe y él se dejó elegir como jefe. Déjame preguntarte de esta mañana: ¿es Jesús tu jefe? ¿Es Jesús tu jefe? ¿De verdad? ¿Es Jesús tu jefe o no? Porque tú tienes que tomar una decisión. Tú tienes que tomar una decisión cada día. La decisión de: ¿realmente es Jesús mi jefe? ¿Es Jesús mi dueño? ¿Es Jesús mi rey? ¿Es Jesús el que controla mi vida? ¿Es Jesús realmente el presidente absoluto de mi vida? ¿Es Jesús así? ¿Es Jesús tu jefe? ¿Estás en la cueva de Adulam? ¿Estás escapando de algo? Pues no hay mejor lugar que esa cueva. Refúgiate en Él. Refúgiate en Él. En esta mañana te he dicho
que a veces no tenemos más remedio que escapar de algo. Te he dicho que David escapó de Saúl. Te he dicho que encontró una cueva que fue su refugio. Te he dicho que la familia de David lo acompañó. Te he dicho que 400 hombres de lo peor lo acompañaron. Y te he dicho que esos hombres somos nosotros. Y que el Señor nos hace diferentes por su gracia. Y formamos parte del ejército de Dios por su gracia. Y te he dicho que lo único que tenemos que hacer nosotros como creyentes, lo que tenemos que realmente vivir como cristianos es permitiendo